Según entendidos en el tema, epidemiólogos y microbiólogos son un matrimonio muy bien llevado. Ambas disciplinas científicas en el área de la medicina se imbrican para la detección, estudio y diagnóstico de las enfermedades, tal como sucede con la COVID-19, un tema recurrente pero necesario en consulta. En consulta hoy nos acompaña la máster en enfermedades infecciosas, especialista en segundo grado de microbiología, profesora auxiliar y especialista del Laboratorio de Microbiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la doctora Zunilda Bello Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un placer para nosotros. Doctora, el diagnóstico del SARS-CoV-2 trae consigo desvelos, incertidumbre, ¿por qué no? También el temor. ¿Cuál es la prueba que confirma que un paciente es portador de la COVID-19? La prueba que confirma la enfermedad, en este caso, es el PCR en tiempo real. Es una prueba que permite hacer un diagnóstico certero de la enfermedad. Hay otras pruebas que complementan en un momento determinado el diagnóstico, pero la prueba certera es el PCR en tiempo real, porque permite la detección de partículas del ADN viral en la persona que se está estudiando, a través de un exudado nasofaríngeo, que es la muestra que se toma para el diagnóstico de la infección. Es una prueba que permite detectar partículas de ADN viral en la nasofaringe o en la muestra ya tomada y amplificar, es decir, permite replicar varias veces, cientos y millones de veces, la partícula de DNA viral que es detectada para poder tener la secuencia de ADN del virus y poder, por supuesto, tener la certeza de que la persona posee la infección. Esta es una prueba que, por supuesto, está centrada en algunos lugares o laboratorios del país. El PCR es una prueba que permite, por supuesto, detectar los fragmentos estos de DNA que son importantes para poder diagnosticar la infección en un poco periodo de tiempo, es decir, prácticamente en unas horas tenemos la certeza, después que se comienza a procesar la muestra, de que la persona presenta la infección. Es la única prueba que confirma la infección, porque las demás determinan títulos de anticuerpo o exposición al virus en un momento determinado, pero lo único que confirma es el PCR en tiempo real. Positivos o no a la COVID-19, una vez que pasamos a la lista de contactos, aun cuando no presentamos síntomas de contagio, ¿hasta qué punto es importante la veracidad de la encuesta epidemiológica? Como tú bien decías, es importante la relación entre la epidemiología y la microbiología para establecer un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque hay un periodo de tiempo en que el PCR es más probable que dé positivo, y ese periodo está entre el tercer y el séptimo día, y aún con más veracidad entre el cuarto y el séptimo día. Esto hace que sea muy importante los datos que se obtienen en la encuesta epidemiológica para uno poder actuar poder actuar lo más pronto posible. Esta prueba, es decir, se debe indicar en este periodo, por tanto, es muy importante poder tener en cuenta cuál fue el momento o el contacto infectante para esa persona para poder establecer un diagnóstico. Una vez que tenemos un paciente positivo al PCR, es decir, que se confirma la infección, en ese momento, por supuesto, es importante la encuesta epidemiológica para conocer cuáles son los contactos de esa persona y poder entrar en periodo de vigilancia. En el momento que se establece la encuesta epidemiológica, es importante definir en los últimos 14 días cuál es el momento que se tuvo el posible contacto infectante, porque a partir de ese momento es importante dos cosas. En primer lugar, si las personas tuvieran síntomas, desde el primer momento se indica el PCR, porque ya tienen síntomas de la infección. Si las personas son asintomáticas, es decir, sin síntomas de la infección, que pudieran tenerlo o no, porque recuerda que habíamos hablado de que esta enfermedad hay muchos portadores asintomáticos, muchas personas que no tienen síntomas de la enfermedad y que la tienen, y es lo más complejo con esta infección. Y por tanto, la importancia de cooperar con la encuesta epidemiológica, porque todas las personas que han contactado con un caso positivo son sospechosos
de la infección y por tanto se le indica el PCR. ¿En qué momento? Bueno, en dependencia del momento que tuvo el contacto infectante. Si es asintomático, preferiblemente entre el tercer y el quinto y el séptimo día de haber tenido el contacto infectante es el momento que se indica. ¿Por qué? Porque es el momento de mayor probabilidad de que se pueda diagnosticar la infección. Porque si el término, es decir, el diagnóstico se nos va, la indicación del diagnóstico de la prueba se va de término, pudiera ser que el paciente tuviera la infección y sin embargo no podrá realizar el diagnóstico y pasaría como una persona sana y con toda la probabilidad de poder infectar a la población. ¿Cuánto interfiere, doctora, la automedicación en este proceso y tratamiento de la COVID-19? Mira, es muy importante el tema de la automedicación desde el punto de vista que muchas personas tienen acceso al internet, a las informaciones, al conocimiento de que en los protocolos de actuación del país y de muchos países, por ejemplo, se usa la citromicina, que es un antibiótico, que muchas personas ahora incorporan cuando tienen alguna manifestación respiratoria. Esto realmente es bien complejo por dos razones. La primera, enmascara un cuadro o demora la llegada a los servicios de salud y en esta infección el llegar lo antes posible es importante. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a ser tratado con todo un protocolo que está bien establecido, valorado, que se cambia oportunamente en dependencia de las nuevas cosas que se van detectando que pueden influir positivamente en la evolución del paciente. Es decir, no podemos retrasar con el uso de antibióticos, de cualquier otra cosa, la llegada a los servicios de salud para ser intervenidos inmediatamente y establecer cuál es la conducta a seguir. Pero también se hablan de nuevos estudios de población en cuanto a la epidemiología. ¿De qué se trata? El estudio poblacional que se está haciendo en estos momentos es un estudio que se diseñó para conocer realmente la realidad, o sea, el momento real en que se encuentra el país. Es para determinar los posibles portadores asintomáticos, porque por supuesto los que tienen síntomas salen por las vigilancias de las infecciones respiratorias agudas normal. En este momento, esto es un estudio para demostrar realmente la presencia de personas enfermas o de portadores asintomáticos en la población. Hay que recordar que esta es una enfermedad que es nueva, prácticamente desconocida, y aunque se enmarcan fundamentalmente los síntomas respiratorios, hemos tenido pacientes que realmente las principales manifestaciones han sido cuadros diarreicos agudos. Es decir, que es una enfermedad con una gama importante de manifestaciones clínicas que hacen que uno un tanto pueda tener muchas personas que puedan pasar sin un diagnóstico certero. Es un estudio poblacional que se hizo quizás en China, se ha hecho en algunos países para conocer realmente cuál es la situación de nuestro país en estos momentos en que estamos en un periodo de meseta o quizás en un periodo en que ya vamos disminuyendo considerablemente los casos. Este estudio poblacional en estos momentos se está llevando a cabo el estudio con PCR, es decir, que a estas personas, familias escogidas al azar, se van a hacer estudios con PCR para diagnóstico viral. Y en algún momento, es decir, cercano, se va a hacer un estudio que está basado específicamente en un estudio serológico con el suero de las personas, es decir, a partir de la sangre se obtiene el suero sanguíneo y se va a detectar por un sistema ultraanalítico SUMA, tecnología SUMA, el título de anticuerpo específicamente de inmunoglobulina G, que es la que mide la exposición al virus, es decir, personas que hayan tenido la infección y estén saliendo la infección o que hayan tenido la infección porque se está buscando fundamentalmente en ese estudio inmunoglobulinas de memoria, es decir, haber tenido durante un periodo determinado el contacto con alguna persona, haber padecido la infección o estar en un periodo final de la infección, que también va a ayudar en una gran medida porque en estos casos, por supuesto, estas personas serían evaluadas, serían diagnosticadas, serían sometidas a las pruebas de diagnóstico efectivo, que en este caso sigue siendo el PCR en tiempo real. Es un proceso que se inicia con la encuesta epidemiológica o la detección de un caso con síntomas respiratorios o el estudio poblacional, independientemente que sea, es precisamente el médico quien indica la toma de la muestra. Una vez que se indica, pues se toma por las personas que están capacitadas para la toma de muestra
y es trasladado al Centro Provincial de Higiene por personas también que están preparadas para su traslado hacia el Centro Provincial de Higiene. Una vez que llegan allí, nosotros, el personal que trabaja en el Centro Provincial de Higiene, se dedica a preparar el envío, porque es un envío especial, no es un envío que tiene una serie de requisitos, porque además de ser una muestra biológica de alto riesgo, es una muestra que tiene requisitos que hay que transportar en una cadena de frío que tiene que tener todos los requisitos necesarios. Este proceso que ocurre de recolección de todas las muestras de la provincia, de todos los centros de aislamiento, de todos los lugares, hospitales, llegan a nuestro lugar, hasta el Centro Provincial de Higiene, e inmediatamente son empacadas y son transportadas hacia el IPECA. Porque a partir de ahí se decide si es el alta epidemiológica, si es el egreso, si deja de ser un caso de interés epidemiológico. De todas formas, lo más importante que no podemos pasar por alto es que independientemente que en un momento determinado usted tenga un PCR negativo o una prueba, un test de diagnóstico, no excluye totalmente la posibilidad de que usted haya tenido o que usted tenga la infección, porque recordar que es importante el periodo en que se toma la muestra. Después de este momento pudiéramos tener un falso negativo, es decir que el paciente no tiene la infección y sí tenerla. Por eso es que no podemos descuidar. Tener un resultado negativo no nos excluye en ningún momento de evadir todas las cosas que están establecidas para seguir estableciendo la prevención de la infección, es decir, seguir usando el nasobuco, todas las medidas de higiene que están establecidas para nosotros poder mantener el control de la infección por la cantidad de portadores asintomáticos que tiene esta enfermedad. De la misma manera que insistimos en continuar realizando las medidas higiénico-sanitarias para la prevención del contagio a la COVID-19, también lo hacemos con la veracidad que llegamos a la encuesta epidemiológica, doctora. Sí, es importante tener la veracidad de la encuesta epidemiológica porque es la que determina el momento exacto en que se indica el estudio microbiológico. En este caso, el estudio que confirma la enfermedad, que es el PCR en tiempo real. Si no tenemos el dato real, bueno, pues puede dar negativo aún estando enferma la persona. Yo le agradezco muchísimo que haya accedido a esta consulta y el aplauso, el reconocimiento merecido también para estos hombres y mujeres que hacen posible el enfrentamiento a la COVID-19. Nos vemos en otra consulta.